La obra que he presentado a esta convocatoria de Itzal Activua se titula Paisajes erráticos 1 o número 1 y consiste de un grabado compuesto de 12 fotograbados. Estos 12 fotograbados son fragmentos de una serie de aguafuertes que he utilizado como punto de partida. Estos fragmentos los he podido llevar a cabo a través de la técnica del fotograbado, que me ha permitido el poder explorar en la línea característica del aguafuerte, pero a la vez ampliarla, llevarla a una dimensión mayor, ¿no? Como se puede observar en la obra. El objeto de exploración plástico de este trabajo consiste en tensar la relación entre el referente, que en mi caso es el paisaje, y los valores formales, o los elementos formales, es decir, la forma, la línea, que es algo que está muy presente en mi trabajo en general y que estoy profundizando pues a través de dispositivos de estampación, de grabado y de estampación actualmente, de tipo calcográfico. Entonces, en este caso, si bien en los aguafuertes de partida ya existe esa tensión entre lo formal y lo referencial, en este caso he querido dar un paso más allá a través de la operación del fragmento y la ampliación. Y he intentado, de alguna manera, destrozar el esquema de paisaje, más identificable como paisaje, y a través de esos trozos o fragmentos reunirlos y generar un nuevo paisaje, pero que tenga patente una estructura interna discontinua.